Bienvenidos a Experiencia, Fortaleza y Esperanza, un podcast dedicado a compartir el camino de recuperación en Alcohólicos Anónimos. Aquí encontrarás historias reales de hombres y mujeres que a través de la sinceridad y el apoyo mutuo descubrieron una nueva manera de vivir sin alcohol. Este espacio busca transmitir tres pilares que sostienen nuestro viaje: la experiencia que nos enseña, la fortaleza que nos impulsa y la esperanza que nos abre la puerta a un futuro distinto. En cada episodio compartiremos reflexiones, testimonios y herramientas que nos han sido fundamentales en el proceso de recuperación. Nuestro deseo es que, al escucharnos, recuerdes que no estás solo y que siempre es posible comenzar de nuevo, un día a la vez. Gracias por acompañarnos en este encuentro de crecimiento y transformación. Comencemos. Las 12 tradiciones de Alcohólicos Anónimos no nacieron de la teoría ni de una idea perfecta. Nacieron de la experiencia y muchas veces del error. En los primeros años de AA, los grupos crecieron rápidamente y comenzaron a surgir problemas. Luchas de poder, conflictos de dinero, líderes que querían mandar, grupos que se desviaban de su objetivo primordial y el riesgo de perder el mensaje que había salvado tantas vidas. Bill W. y otros miembros comenzaron a notar que la recuperación individual no era suficiente si el grupo no se protegía a sí mismo. A través de cartas, artículos en The Grapevine y muchas experiencias prácticas, se fueron identificando principios que ayudaban a mantener la unidad y la humildad de Alcohólicos Anónimos. En 1946, Bill W. publicó los primeros planteamientos de lo que más tarde serían las tradiciones. Y tras años de discusión, prueba y conciencia de grupo, en 1950 las 12 tradiciones fueron adoptadas oficialmente por Alcohólicos Anónimos. Las tradiciones existen para recordar que ningún miembro es más importante que Alcohólicos Anónimos, que el poder no sana, que el dinero no debe de gobernar y que el propósito principal es llevar el mensaje al alcohólico que aún sufre. Más que reglas, las tradiciones son lecciones espirituales escritas con la experiencia colectiva de Alcohólicos Anónimos. Bienvenidos a este episodio. Hoy no vamos a explicar las tradiciones como un manual, sino a sentirlas y cuestionarlas desde la experiencia vivida en Alcohólicos Anónimos. Las tradiciones nacieron del dolor, del error y del aprendizaje colectivo. No buscan controlarnos, buscan proteger lo más frágil que tenemos, la unidad y el mensaje. Para esta conversación me acompaña Álvaro, un compañero con experiencia en el grupo y en el servicio dentro de la estructura. Gracias por estar aquí y por compartir desde el corazón. Bienvenido, Álvaro. Gracias Roberto. El agradecido en gran medida soy yo. Agradezco la invitación que me haces o que tu organización me hace a través de ti. Con muchísimo gusto estoy aquí. Yo tengo ya gran parte de mi vida de compartir con la Sociedad de Alcohólicos Anónimos y más que compartir, de recibir en gran medida los beneficios de practicarlas o tratar de practicar las costumbres, las tradiciones que tienen nuestros grupos, que son maravillosas. Estoy aquí en la mejor disposición y espero dar lo mejor de mí mismo, con mucho gusto. Gracias, bienvenido. Empecemos. La tradición, uno dice que nuestro bienestar común debe de tener la preferencia. Te pregunto, ¿recuerdas alguna experiencia donde el ego, el resentimiento o las diferencias personales pusieron en riesgo la unidad del grupo? Sí, lo he vivido en mi propio grupo, PASE. Yo llegué el 13 de mayo de 1977
al grupo Nuevo León aquí en Monterrey. Y pues lógicamente todo era novedad para mí, la dinámica del grupo. Y yo ya tenía algunos meses y se anunció que había una junta de servicio porque se iban a tratar algunos asuntos del grupo. Y había un luchador de mucho renombre que se iba a celebrar en el grupo su primer aniversario. Y propuso, o él ofreció, que iba a cambiar todo el mobiliario del grupo, porque iban a venir personalidades, según él, a su aniversario, y él quería que todo estuviera bien presentado. Y eso causó una polémica en el grupo, una controversia, que el grupo pues, se dividió, casi pudiéramos decir, en 50 y 50. Porque algunos decían, pues sí necesitamos el mobiliario, mire las sillas que tenemos, eran sillas de la Pepsi Cola y de la Coca-Cola, y estaba muy modesto el mobiliario, por no mencionar otra palabra, y otros sacaban el manual de servicio, donde decía que no se podía aceptar de ningún miembro, más en aquel año, en el 77, más de 1,000 pesos en efectivo o más de 1,000 pesos en especie. A fin de cuentas se hizo mucha discusión y se hicieron 2 o 3 juntas, 2 o 3 sesiones, y el grupo estaba muy dividido. Y yo pensaba, pues digo, qué locura, ¿por qué se ponen tan extremosos este asunto, ¿no? Y así como ese, pues otros más, pero ese fue el asunto que a mí me impactó mucho, en donde vi que por poco el grupo se desintegra, porque estaban peleados a muerte ya los miembros del grupo y se estaba perdiendo la estabilidad, se estaba descuidando un principio fundamental. Aquí todos somos iguales, tú lo mencionabas ahorita, no hay personalidades y las aportaciones aún de nosotros mismos tienen cierto límite. Entonces es algo extraordinario. Lo vi en el grupo y luego lo viví en la propia conferencia mexicana, que en aquel tiempo se llamaba Asamblea Mexicana. Me tocó ser secretario de la Asamblea de la conferencia de 1984, cuando México se fracturó, que hubo compañeros que se dividieron, se separaron. Éramos alrededor de 10,000, menos de 10,000 grupos, y 3,000 grupos se segregaron. Se dividió, se fracturó mucho la unidad por resentimientos, por afanes de prestigio, por querer aplicar distorsionadamente los principios. Compañeros con mucho liderazgo, con espíritu de servicio, pero distorsionando los principios. Se segregó México y hasta la fecha, ¿verdad? Que ha sido muy lamentable, pero me ha tocado vivir cómo se rompe la tradición y el peligro en el que caemos. Esa primera tradición, nuestro bienestar común debe de tener la preferencia. Si yo pienso diferente, si yo tengo una opinión distinta, si no estoy de acuerdo, debo de someterme a lo que la mayoría de la conciencia del grupo, en el nivel que sea, el grupo base, en el distrito, en el área, en la conferencia, debo de sujetarme al bienestar común y siempre estaré atento a eso y a callar mis propios deseos. Ok, muy buenos ejemplos los que nos acabas de dar. Ahora, vámonos sobre esa misma respuesta a un plano individual. ¿Qué precio paga un alcohólico cuando un grupo pierde su unidad? Es muy sensible uno, les hablo de mí mismo, ¿verdad? En ese tiempo yo dije, lo digo y no lo digo de una manera peyorativa, pues están bien locos, hombre, ¿cómo se ponen a discutir una situación tan sencilla? Pues yo era de la idea de que pues déjenlo que amueble todo el local y entonces, y estuve a punto de tomar ese pretexto para yo retirarme del grupo, porque dije, pues si este va a ser el grupo, si estos son los que están diciendo que me van a ofrecer una manera diferente de vivir, pero no tienen sentido común. O sea, los principios de Alcohólicos Anónimos
son paradójicos en muchos de sus aspectos, o sea, no son como lo practica el común de la gente. O sea, el hecho de que hagas las cosas y que te calles, el hecho de que no andes con la mano extendida, el hecho de que no juzgues a tu compañero de grupo, oye, todo eso, como que te ata las manos y dices, oye, pues esta es una sociedad, si somos una sociedad sui generis, una sociedad única, una sociedad que practica principios, yo creo, no tengo ninguna duda, extractados del cristianismo, del budismo, de todo lo que Bill estudió para darnos este programa y estos principios, ¿verdad? Que en gran medida vienen de la filosofía de Francisco de Asís, que fue el gran admirado de Bill W., y de ahí sacó mucha filosofía de los principios de las tradiciones. Entonces, la primera tradición a mí me impactó, que ahí en el grupo se estaba rompiendo, y yo ya me estaba agarrando ahí de ese pretexto, porque yo dije, no, pues están bien locos, ¿yo qué estoy haciendo aquí? No estoy de acuerdo. Entonces, ese es el peligro que corremos en la unidad del grupo cuando un líder o un pseudo líder influye para tomar una decisión equivocada, ¿verdad? Y a veces una decisión acertada también afecta a los compañeros porque no estamos acostumbrados a pensar en el bienestar del grupo. Sí, en un principio yo iba al grupo, yo decía, yo con escuchar las tribunas y con asistir al grupo, yo con eso tengo, no me le muevan mucho. Cuando mi padrino me empezó a decir, pues aquí se trata de practicar estas cuestiones. Yo dije, pero ¿para qué le muevo si estoy sin tomar? Entonces sí afecta mucho en la mentalidad. Todos somos diferentes, ¿verdad? Pero en la mentalidad del alcohólico que se agarra de las alas de un zancudo para salirse del grupo, un detalle de esa naturaleza es un pretexto muy bueno. Sí, claro. Yo estoy a punto de retirarme del grupo. Ya lo creo, ya lo creo. Pasemos, para tratar de abarcar las 12 tradiciones, pasemos a la segunda tradición. En cada tradición te voy a hacer 2 preguntas. La segunda tradición me habla de la conciencia del grupo y nos dice que nuestra autoridad es un Dios amoroso expresado en la conciencia del grupo. La pregunta es, ¿cómo distinguir entre la conciencia del grupo genuina y una simple votación cargada de opiniones personales? Ahí es muy importante, volvemos al aspecto del liderazgo, que a veces quien hace una propuesta o da una información en el grupo, en donde posteriormente el grupo habrá de tomar una decisión, es muy importante que la información que se esté dando sea honesta, que no sea tendenciosa, que no sea de alguien que esté resentido, y para que la decisión que vaya a tomar la conciencia sea una decisión con buena información y por consecuencia una decisión acertada, ¿sí? Bill W. Hasta 1946, hasta abril de 1946, no había tradiciones. Bill W. explica muy clarito ahí en el libro AA llega a la mayoría de edad que éramos una sociedad en aquellos inicios que la característica principal del alcohólico es el anarquismo. O sea, no queremos gobierno, no queremos que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Entonces, cuando estamos en el grupo y el grupo, la mayoría toma una decisión y yo no voté a favor de la mayoría, pero la mayoría tomó esa decisión, yo debo de ajustarme a esa mayoría. ¿Sí? Entonces, y luego dice Bill W. que al paso del tiempo, cuando se une con Bo, eran una especie de papado de 2 cabezas, así lo expresa ahí en el libro AA, la mayoría de edad, éramos un papado de 2 cabezas, pero luego para 1945, 46, Bill W. vio que la salud del doctor Bob empezaba a mermar
y que ya eran 35,000 alcohólicos y que esto estaba funcionando y estaba creciendo y que cada alcohólico se la llevaba a su manera, entonces Bill convocó y tuvo la visión de que fuera la conciencia del grupo la que tomara las decisiones y las directrices de Alcohólicos Anónimos. Llegó a tal grado que propuso la conferencia de servicios generales, que se opusieron en aquel tiempo muchísimo, porque Bill quería no solamente las decisiones del grupo, no, que los grupos decidieran por Alcohólicos Anónimos como un todo. Estaba la Fundación Alcohólica, que se hizo en agosto de 1938. Bill era muy visionario. Desde que eran 40 miembros en Alcohólicos Anónimos, Bill ya había hecho la fundación, viendo los aspectos legales, administrativos y financieros de Alcohólicos Anónimos. Entonces, él ya veía todo esto y fíjense qué maravilloso que hasta el doctor Bob estaba en desacuerdo con Bill en eso. O sea, qué bonita la democracia. Henrietta Sieberlin vino desde Akron, desde Cleveland. Estamos el 100% de los alcohólicos de allá, estamos en desacuerdo contigo, Bill, porque tú quieres, le decían a Bill, tú quieres manejar y manipular, quieres administrar el dinero y tener el poder aquí en Nueva York. Leonard Harrison era el presidente de la fundación, le renunció. O sea, fíjense todo lo que batalló para el principio de la segunda tradición, porque Bill pensaba en la segunda tradición en su más máxima expresión, que todos los asuntos de Alcohólicos Anónimos a nivel mundial fuera la conciencia del grupo la que dijera por dónde debíamos de conducirnos. Entonces, esa segunda tradición es maravillosa. ¿Cómo se puede equivocar? Cuando la información que fluya o cuando las personas que están informando o conduciendo una decisión en un grupo, en cualquiera de sus niveles, en el grupo base, en el distrito, en el área, en la conferencia, si están imbuidos por un resentimiento o por un afán de prestigio o de poder o de manejar dinero, están informando muchas veces mal a la conciencia del grupo. Entonces la decisión puede ser equivocada. La decisión puede ser equivocada porque ahí dice para el bienestar de nuestro, para el propósito del grupo. O sea, el propósito del grupo es no más uno. Para pasar el mensaje no necesitamos más. Sí, existe una autoridad fundamental, un Dios bondadoso que puede manifestarse en la conciencia del grupo. Sí, puede. A veces no se manifiesta. Y los servidores, los líderes, no son más que fieles servidores. No deben de gobernar. Nos van a dirigir con su ejemplo. Y Bill W. llegó a hacer la conferencia con la ayuda de Bernard Smith, en gran medida experimental, a partir de abril del 51, cuando ya había muerto Bob. ¿Sí? Entonces, es maravillosa esa segunda tradición. Yo sí estoy de acuerdo en que Dios se manifiesta a través de la conciencia de los grupos, sí, pero a veces una conciencia mal informada, mal influida, no toma buenas decisiones. Basado en eso, en todo lo que me dijiste, quiero preguntarte personalmente a ti si en alguna ocasión te sucedió que tu punto de vista no fuera aceptado y cómo reaccionaste ante eso. Yo no a veces, tengo y debo de aceptar que a veces soy cuadrado en mis pensamientos y a veces pienso que estoy iluminado o que tengo la razón. Y cuando doy una propuesta, a veces que no siento el apoyo, a veces no veo la voluntad de Dios. Siento con honestidad y que a veces no lo percibo a primera vista, que es un rechazo hacia mi persona. Y eso es que tengo yo que trabajar mis pasos
Y luego, lógicamente, también mis tradiciones, porque un individuo como yo, que no tiene recuperación, que no tiene la práctica de los pasos, va a cometer muchas tropelías del servicio. Sí, porque la integración y la unidad y la consciente o la voluntad de Dios primero se tiene que manifestar en el alcohólico a través de su recuperación, a través del primer lejado, ¿sí? Para luego servir. Yo tengo desde 1984, tengo la participación de candidato y he llegado hasta las últimas instancias de ser custodio custodio general de servicios generales de Alcohólicos Anónimos. Tengo 42 años tratando. Nunca he llegado. Yo quiero ir. Ya fui a la oficina de Nueva York, ya fui a la casa de Bill, ya estuve en la casa de Bob. Yo quiero estar en una reunión mundial de servicios mundiales para traer todo lo que ahí trascienda, hacerlo llegar a mi comunidad, que es México, ¿sí? Pero no me ha sido posible. Y a veces, en esta última ocasión, mandaron un candidato, que yo me resentí, porque yo lo veía mucho más limitado que yo. O sea, mi ego herido. ¿Cómo es posible que vayan a... Sí, mandaron, con todo respeto, guardo su anonimato, un boxeador. Él fue boxeador y estaba muy golpeado. ¿Cómo es posible que van a mandar así es la democracia en Alcohólicos Anónimos? ¿Sí? Y me resentí, sí me sentí mal. Con 48 años de supuesta sobriedad, todavía soy susceptible de tener resentimientos porque no se hacen las cosas como yo pienso. Bill W., después de que se fue, llegamos anarquistas, el papado de dos cabezas, luego dice Bill W., ya están maduros los muchachos, ya están para la democracia, o sea, que ellos tengan su gobierno, tomen sus decisiones y que asuman sus responsabilidades. Bill fue un predestinado, sí, como un reinado de Dios. Fue el rostro de Dios para nosotros, para los borrachos. Así lo veo yo. Sí, yo también estoy de acuerdo. Pasemos a la tradición 3, donde pudiera ser una... No me preguntes sobre resentimientos, Roberto. Yo tengo muy pocos. Ok, sí, o sea, te voy a hacer un podcast especial para eso. Pero vamos, le pondría un título yo a la tercera tradición, que sería pertenecer sin condiciones. Y dice que el único requisito es el deseo de dejar de beber. Hasta ahí todos lo entendemos muy claro. Pero la pregunta viene, ¿cómo se vive esta tradición cuando llegan personas con conductas difíciles, recaídas constantes o ideas distintas a las nuestras? Desde el año 2, en el calendario de Alcohólicos Anónimos, en el 37 eran 18 alcohólicos en Akron y 22 en Nueva York. Y se arrimó un alcohólico con Bob y le dijo a Bob, fíjate, en el 37, yo tengo en mi proclividad sexual, tengo una conducta muy perversa. Y eran 18 y se hizo la controversia ahí. No sé cuántos estuvieron en esa junta, pero todos tenían miedo su reputación y todos tenían miedo que se iba a involucrar ahí con alguno en el grupo. Ahí es donde sale la famosa frase de Bob: ¿qué hubiera hecho el Todopoderoso? Sí, porque ellos lo querían correr del grupo, no lo querían aceptar.
¿sí? No lo querían aceptar en el grupo. Entonces tengo entendido que luego dice la literatura, él nunca se metió sentimentalmente, afectivamente con ningún miembro del grupo. Trajo a muchos nuevos al grupo y creo que fue el que escribió el libro Viviendo Sobrio. ¿Sí? Entonces, muchas veces somos poco tolerantes o nos creemos ya diferentes o de una estirpe de la alta sociedad o qué sé yo, y queremos alcohólicos de buena imagen que no vayan a quemar nuestra reputación. Pues, que la mayoría que llegamos al grupo llegamos bien quemaditos y luego ya estando adentro, ya nos sentimos con el derecho de juzgar y de evitarle o de privarle una oportunidad a otro alcohólico por su manera de pensar, por su propiedad sexual o por su nivel económico o su nivel cultural. Nada, es una tradición universal, es una tradición que abre la puerta en toda su amplitud para que nadie tenga ningún pretexto para no ingresar, ¿sí? Entonces, en aquel tiempo está la famosa anécdota esa de la regla 62, ¿verdad? Cuando les preguntaron a los poquitos grupos que había, pues algunos que no tenían padrino los muchachos, y otros que no leían la Biblia, y otros que no se hincaban, y otros que eran de la vida galante, y otros que tenían un currículum de ratones o de perversos o de alguien había matado. A todos esos les querían evitar la posibilidad de tener un cambio de vida, ¿sí? ¿Y quiénes somos nosotros? Dice ahí, no podemos ser juez, jurado y verdugo de nuestro propio hermano de enfermedad, porque a nosotros no nos pusieron, cuando entramos no nos pusieron ninguna condición. Entonces nosotros no podemos hacerlo. Ahora, increíblemente, y tienen mucha relación, y yo lo meto, no soy muy lector de cuestiones bíblicas, pero sí me he metido a estudiar a Francisco, a Agustín y a Pedro, a Pablo, que los menciona mucho Bill. Y Francisco fue el ídolo de Bill W., ¿sí? Y el propio Cristo, los 12 que seleccionó, pues eran eran borrachos. Pedro era borracho, era pescador, era analfabeta, el otro era ratón, eran puros malvivientes, sí, y fueron a los que les encargó y les dijo, únicamente dedíquense a pasar el evangelio, o sea, la quinta tradición, no se metan en nada más. Entonces, y ahí estaba Simón Pedro, el pescador, ¿verdad? Y le dijo, pues es que yo no sé leer. Y me dijo, ¿y quién te dijo que para pasar el mensaje necesitas saber leer? Sí, vas a ser el primer RCG de la iglesia, le dijo. Fue el primer papa. Entonces, nosotros ahora aquí en Alcohólicos Anónimos queremos ponernos los moños de que, ¿de dónde venimos? ¿Cómo nos seleccionó el poder superior para estar? Yo ahorita traigo un saquito, estoy aquí en mi casa, que es la casa de ustedes, pero yo dormía en la calle. Entonces, ¿cómo me voy a asustar? Yo he levantado gente de la calle, de la cuneta, de la plaza, de que dormidos ahí en el suelo, porque no se me olvida cómo estaba yo o cómo llegué. Entonces ahora yo me voy a ponerles condiciones a los que van a entrar. No, por eso esa tradición es la de lo más humanitario que existe. Y ahí está la verdadera democracia de Alcohólicos Anónimos. Todos somos parejos, todos somos iguales. Nada más reafirmando, voy a usar otro término en esta tradición. Esta tradición nos puede hablar del amor sin juicio. ¿Tú crees que lo practiquemos en los grupos en general? ¿El amor sin juicio? Sí. ¿Amor sin juicio? Sí, o sea, de poder amar a nuestro hermano que viene sufriendo sin el juicio de que esté sucio, porque
pues muchas veces se ve que el recibimiento que se le da a la señorita muchacha veinteañera, treintañera, que viene arregladita, que viene muy bonita, al indigente que llega y que tal vez con días sin bañarse, oliendo mal, hablando con un lenguaje soez. En general, ¿tú crees que sí practiquemos el amor sin juzgar a nuestros semejantes? Eh, eh, es algo tan complejo de poderlo calificar, porque cada quien en su interior, pero cuando, cuando nosotros o cuando yo llegué, yo lógicamente que me preguntaba por qué me están invitando. Yo estaba muy joven, y yo dudaba de lo que me estaban leyendo, dudaba de lo que me estaban diciendo, pero en una junta donde me encuentro, yo tomaba, a pesar de ser un jovenzuelo, yo tomaba con el sacerdote de la iglesia, tomaba a veces con el doctor de la clínica, con un arquitecto que se casó con una prima. Y cuando yo no les creía mucho y tenía mis reservas, y me encuentro al doctor en el grupo y me encuentro al arquitecto, eso ya no necesitó explicación. Y luego el doctor que tenía su clínica, era director del hospital, tenía una casa grande, tenía una familia de alta sociedad, empezó a pasar por mí porque yo estaba a 50 kilómetros del grupo, a donde yo iba. Y yo decía, bueno, ¿cómo? Y era ateo, el doctor era ateo, y pasaba por mí, y saliendo de la junta me invitaba a cenar. Lógicamente que uno piensa, pues a mí se me hace que esos tienen otro interés. O sea, la mente enferma de uno, empieza uno a pensar, pues no será homosexual o yo nunca le di algo así. Pero entonces, eso ya no necesita explicación. Y yo sí creo que en los grupos de alcohólicos anónimos se practica el cristianismo del primer siglo, el cristianismo de Cristo. O sea, de ayudar a tu hermano. Sí, yo no es presunción, pero yo he tenido de 2 o 3 ahijados que los he levantado del suelo prácticamente. Dios los ha levantado a través de mí, y los he traído a que se bañen a mi casa y los siento en mi mesa a comer y a veces les doy ropa o qué sé yo. Y ya después ellos harán lo de ellos mismos. Pero hay gente de todos los grupos, hay gente que estamos más enfermos, que no vemos con claridad, que estamos para servirnos, que estamos para ayudarnos. Hay gente que se te arrima, a veces andan fregadones, te piden un préstamo, o el padrino que lleva el nuevo. A veces, luego le dije yo a mi padrino, oiga, ¿por qué le vendió ese carro tan fregado a este pobre que llevé yo? Le dije, no, es que el carro está muy fregado, se lo hizo usted ahí. Dijo, es que esto nomás lo podemos hacer en los primeros 6 meses, ya después abren muy bien los ojos y ya no podemos hacer negocios con ellos. Entonces, bueno, hay de todo, Roberto, pero sí creo que campea un espíritu de cristianismo en los grupos de alcohólicos anónimos, en su mayor parte. Otros todavía nos gana mucho el instinto o los defectos humanos, ¿verdad? Pero yo, mis mejores amigos, todos mis padrinos en las bodas, los padrinos de mis hijos, son alcohólicos anónimos. Qué bien, qué bien. Sí, sí, o sea, terminamos siendo una familia, no pasamos de ser una comunidad, terminamos siendo una familia y con un objetivo que ahorita vamos a seguir y vamos a analizar un poquito esto.
La cuarta tradición habla de la autonomía con responsabilidad y dice que cada grupo es autónomo, excepto cuando afecta a otros. La pregunta, ¿dónde termina la autonomía del grupo y comienza el ego del grupo? La autonomía significa uno mismo, yo me nombro, yo me determino, yo por mí mismo, ok. Eso es en lo individual, como persona, yo tomo mis decisiones, yo sé cuándo lo... Y en el grupo también lo que la conciencia diga, sí, lo que la conciencia mande o acuerde. El detalle es que hay que tener la sensibilidad para entender cómo se involucran todas las tradiciones en Alcohólicos Anónimos a nivel mundial. O sea, es increíble que la práctica de nuestros principios nos afecta a nivel mundial. Igualmente, la ruptura de los principios nos afecta a nivel mundial. ¿Sí? O sea, aquí en México, por ejemplo, ha habido mucha raza que llega al grupo y traen sus ideas y en muchas de las ideas rompen ese bienestar o rompen esa tranquilidad de los grupos de Alcohólicos Anónimos más allá del grupo, ¿sí? Entonces, tenemos que estar muy atentos para que las acciones que tomemos vayan de acuerdo con las tradiciones. Sí, no, las tradiciones no son solamente para mi grupo, las tradiciones son para mí en lo individual, son para el grupo y son para Alcohólicos Anónimos como un todo. ¿Sí? Si yo no estoy atento, si no estoy celoso de ese cumplimiento, afecto a Alcohólicos Anónimos como un todo. Aquí hubo un evento, aquí en mi pueblo, hoy en la mañana fui a pedir un recinto porque vamos a hacer un congreso aquí en mi pueblo. El 11 de diciembre del 94 hicimos un congreso aquí, trajimos al hijo del doctor Bob por primera vez a México, parte de mi ego. Y ahorita vamos a hacer otro. Y el alcalde me manda a invitar porque van a tratar un asunto de salud del municipio. Y me pone, ciudadano licenciado Álvaro Leal Cordero, presidente de Alcohólicos Anónimos en Santiago. Ahí voy con el alcalde y le digo, oye, no pliegues aquí. Y no es que esté yo renegando o que me dé vergüenza, le digo. No, es un principio fundamental que nosotros tenemos. Aquí no tenemos jefes, ¿sí? Y bueno, a mí ya me conocen aquí en el pueblo la mayoría de la gente, pero pues yo les digo, vengo a solicitar esto, vamos a hacer esto, y hay mucha gente que se ha beneficiado de aquí del pueblo. No les doy nombres porque uno de los principios es que yo no puedo hablar por otra persona, no puedo decir quién está en la agrupación, aunque aquí en el pueblo, pues aquí no hay anonimato, ¿verdad? Pero yo tengo que ir a decirles cuál es el principio, y no solamente decirlo, vivirlo, ponerlo en práctica. Entonces, como grupo, yo también tengo que cuidar eso. Aquí en México somos la segunda estructura a nivel mundial de servicios generales. Hay 14,500 grupos, quitando 3,500 que se fueron a la sección México, los que se separaron, que ya no pertenecen a nosotros, a servicios generales. Somos 14,500 grupos, pero ha llegado mucho compañero con ideas brillantes al grupo, ¿sí? Unos hicieron 24 horas, otros cuarto y quinto paso, otros quién sabe qué montañeses, otros perros sin dueño, otros los de la montaña, o sea, y ya no se sabe, a veces salen las noticias cuando se golpean ellos o cometen alguna tropelía con algún miembro o hacen alguna cosa indebida. La sociedad, el mundo de los normales, dice, Alcohólicos Anónimos golpeó un miembro que llegó a la agrupación. Pues es un grupo de esos.
pues ya con todo respeto, que nosotros no metemos ni damos opiniones, pero se han salido de los principios. La mayoría nacieron en Alcohólicos Anónimos, ¿sí? Y se salieron del principio y afectan a Alcohólicos Anónimos como un todo, ¿sí? Entonces, pues debemos de ser cuidadosos y nosotros de dedicarnos a lo nuestro. Y como dijo Bill, no nos desgastemos, no gastemos ni tiempo, ni esfuerzo, ni dinero en andar tratando de aclarar desviaciones a nivel público, porque nosotros nomás tenemos un objetivo y nos dedicamos a esto, no nos metemos en nada más. Sí, Fíjate, espero haber aclarado más o menos, Roberto. No, contestaste inclusive la otra pregunta que venía a continuación, porque la otra pregunta hablaba, sí, decía que si has visto decisiones autónomas que terminen dañando la unidad de AA, y ya lo acabas de decir, y cosas que no son así de que no se notan, o sea, cosas que se notan, todos los movimientos que han salido y que de una forma u otra se han terminado o pueden perjudicar la imagen de Alcohólicos Anónimos. Que se crea que en Alcohólicos Anónimos se amarra a la gente o se golpea a la gente. Aquí en Estados Unidos todavía somos un poquito distintos en ese aspecto por las leyes de Estados Unidos. Aquí no puedes tú meter a recuperación a una gente en contra de su voluntad. Pero hay países de Latinoamérica, creo que inclusive en México, que sí puedes, que si la familia está de acuerdo, pueden ir, lo pueden forzar a que se vaya a recuperación. Entonces, aquí te digo, todavía se protege un poquito más, pero sí se ve la ruptura y la mala información que se da de lo que es Alcohólicos Anónimos. Entonces, pues sí, te digo, sin querer contestaste la pregunta. Nos vamos a seguir a la quinta, a la quinta tradición. Aquí le llaman, sí, le dicen la patrulla espiritual. Llegan por él y se lo llevan a fuerza. Sí, hasta golpes se lo llevan. Sí. Patrulla espiritual. Pues bien, amigos, hoy hemos recorrido las primeras 4 tradiciones de Alcohólicos Anónimos, aquellas que nos enseñan cómo convivir, decidir y mantenernos unidos como grupos. Hablamos de la unidad como base de nuestra recuperación, de una autoridad que no manda, sino que escucha, de una membresía abierta que nos recuerda de dónde venimos y de una autonomía que exige responsabilidad. Estas tradiciones nos confrontan a una verdad sencilla pero poderosa. La recuperación individual no puede sobrevivir sin la salud del grupo. Cuando olvidamos estas bases, AA se debilita. Cuando las practicamos, el mensaje se mantiene vivo para el alcohólico que aún sufre. En el próximo episodio trataremos a las tradiciones 5 a la 8, donde el enfoque se vuelve más claro, el propósito, el servicio y la humildad que sostiene AA. Gracias por escuchar y recuerda, AA nos enseña a caminar juntos.